Saludos, Dios le bendiga en este día. Bueno, llegó el día domingo, es un fin de semana bastante caluroso acá en mi ciudad, pero eso no va a impedir a que podamos nosotros también hoy compartir una enseñanza más de la palabra del Señor. Hoy vamos a enseñar, vamos a aprender, si sos cristiano o cristiana, hoy vamos a aprender acerca del bautismo del Espíritu Santo, del don de lenguas. Vamos a aprender qué es el bautismo del Espíritu Santo, para qué sirve, por qué Dios lo dio, cuál es el motivo, la razón, cómo se usa hoy, si se usa o no, si es creíble o no. Vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la doctrina, que hoy en día lamentablemente está muy manoseada esta doctrina. Muchos falsos predicadores, maestros y maestras de la palabra, dicen de que el don de lenguas lamentablemente para ellos nunca fue algo válido. Así que bueno, vamos a ver, para eso vamos a utilizar Hechos capítulo 19. Hay muchos textos, pero por cuestión de tiempo no vamos a utilizar más que este. Igual, yo voy a ir dándote a ti también otros textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, algunos que tengo anotados también acá, adelante mío, lo tengo anotado en un papel, pero vamos a tomar Hechos capítulo 19 y vamos a ir viendo qué significa el bautismo del Espíritu Santo, cómo es el tema de las lenguas, que hay mucha confusión, te voy a explicar qué significan las lenguas, para qué, si se pueden usar o no. Hay muchas cosas para decir en cuanto a esto. Bueno, comencemos. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué fueron bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. Bien, acá cuenta la historia de que el apóstol Pablo estaba allí orando en Corinto, y después de recorrer aquella región llegó a cierto lugar donde se encontraban 12 hombres, 12 personas estaban allí, y Pablo se acercó a preguntarles, y mire la pregunta que les hizo en el punto 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta que yo creo que también puede tapar muchos vacíos y muchas incredulidades o muchas dudas en cuanto a lo que hoy está sucediendo en el mundo entero. Y también nos hacemos nosotros la pregunta. Yo me la hago para mí a la pregunta, no sé vos si te querés hacer la pregunta para vos mismo. La pregunta para mí es, para mí que yo me llamo Juan. Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y yo digo sí, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Bien, y acá podés ver más adelante, como leímos recién, que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Punto 6. Ahí lo podés ver en el punto 6. Una de las señales que se manifiesta cuando sos bautizados con el Espíritu Santo es que hablas en lenguas y profetizas. Bien, a mí me pasó. Yo, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, también hablé en lenguas y profeticé. Bien, vamos a ver esto que es muy pero muy importante. Vamos a ir paso por paso. Acá dice que Pablo llega a este lugar, y en este lugar, estando en Éfeso, se encuentra con estas 12 personas,
a las cuales Pablo le pregunta si recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Y ellos le dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y así pasa hoy en día también con muchos creyentes. Están los creyentes, los discípulos, como dice el punto 1, ciertos discípulos. Hay muchos discípulos hoy que también no tienen ningún tipo de conocimiento en cuanto al poder del Espíritu Santo. Simplemente responden como respondieron estos 12 hombres allí en Éfeso, que solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan, obviamente con el bautismo de Juan el Bautista. Así sucede hoy también. Muchos creyentes de hoy, muchos, créeme que son muchísimos, miles de millones de creyentes, jamás han podido ser llenos del Espíritu Santo. Jamás han podido ser llenos del poder de Dios. Y esto ha sucedido porque les ha pasado como a estos 12 hombres de Éfeso, que ellos estaban también en la misma condición. Solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Muchos creyentes de hoy, escucha lo que te voy a decir, muchos creyentes de hoy, varones y mujeres, les pasa exactamente lo mismo. Están como estos 12 hombres que estuvieron allí en Éfeso, en la misma condición. Han sido bautizados en el agua, tal vez vos fuiste bautizado en tu iglesia, bautizada en tu iglesia, en el agua. El pastor te sumergió en el río, te sumergió en el mar o en una pileta o en un recipiente grande. Bueno, fuiste sumergido, el pastor te bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, que es lo mismo. Fuiste bautizado, saliste del agua y ahí, bueno, ya recibiste la confirmación de lo que creíste. En Cristo sos sepultado y al salir del agua sos resucitado para vivir una vida con una conciencia para tratar de agradar al Señor en el futuro. Una vida en conciencia de querer vivir una vida lejos del pecado, sabiendo que tu viejo hombre o tu vieja mujer interior ya murió al ser sepultada con Cristo y al salir del agua resucitada con el Señor. Bien, pero muchos se quedan con esto. Muchos se quedan con el bautismo. Y esto he podido verlo en muchas iglesias. Y también se lo ve en las redes. Son cristianos que simplemente se han quedado con el bautismo. Y ahí quedaron. No hay otra cosa. Y desde esa posición, simplemente habiendo sido bautizados en el agua, en el río, en la pileta, donde vos quieras, en el mar, desde ahí critican lo que no saben. Hablan de aquellas personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y ven como que estas personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo son personas delirantes, son personas locas, son personas que no saben lo que han recibido. A mí me pasó hace mucho tiempo, nunca me olvido, una hermana en la fe, cuando me vio que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, y yo había profetizado y hablé de ese momento en lenguas, esta hermana se acercó, me miró y me dijo, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, sí, perfecto, decime, ¿qué querés decirme? Ella me miró y me dijo, yo escuché que hablaste en lenguas y profetizaste. No sé lo que decías, porque no entendía, me dijo ella. Me llevó a un costado, a cierto lugar ahí que estábamos totalmente solos, al lado de un alojamiento, porque habíamos ido a un retiro espiritual, y ella me dijo, lo que recibiste, lo que vos tenés, son lenguas diabólicas. Comúnmente eso es lo que dicen hoy aquellos que han sido bautizados en el agua nada más. Claro, ella, esta cristiana, nunca había sido bautizada con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ella me juzgaba a mí porque me había escuchado que yo había sido bautizado con el Espíritu Santo porque yo había profetizado y había hablado en lenguas. Obviamente, como para mí era nuevo el haber sido bautizado con lenguas y haber profetizado, yo no entendía demasiado
o no entendía mucho acerca de este tema, por lo cual, como yo era apenas un jovencito, yo tenía aproximadamente 19 años, 17, no recuerdo exactamente, y ella ya era una mujer como de 40, 45 años. Pero no me puse mal en ese momento porque yo al recibir el bautismo del Espíritu Santo, cualquier ataque que había recibido a mi mente no me llegaba. Entonces, ella me dijo que yo había recibido lenguas demoníacas, que es común eso. Hoy en día vos vas a escuchar muchos predicadores que dicen exactamente lo mismo. ¿Y sabes quiénes son los que dicen eso? Los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Critican a los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y dicen, como me dijo a mí esa mujer hace 40 años atrás, que yo había recibido lenguas diabólicas. Y te cuento una cosa más, escucha lo que te voy a contar. Después de 5 o 6 meses, mientras estábamos en una reunión, en el culto, en mi iglesia, me acuerdo que ese día había llegado un evangelista, un pastor creo que era, apellido Catalfamo, de Córdoba, de acá de Argentina, de la provincia de Córdoba, y el pastor lo había presentado como un gran siervo de Dios. En esa reunión también estaba aquella mujer que un día me había dicho que yo había recibido lenguas diabólicas y no el bautismo del Espíritu Santo. Ella estaba como a 2 metros al lado mío, hacia la izquierda, y yo estaba parado a su derecha. El culto comenzó y en un momento este pastor nos llamó a todos y nos dijo, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son los que no recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, yo obviamente no levanté la mano porque yo ya había recibido 6 meses atrás el bautismo del Espíritu Santo, pero la vi a esta mujer, la que me criticó, la que dijo que yo tenía lenguas diabólicas. Ella hizo 2 pasos hacia adelante y la miré y dije, ella va a pasar porque quiere lo que también yo tenía, el bautismo del Espíritu Santo. La mujer hizo 2 pasos hacia adelante, pasó donde estaba el pastor oró por el bautismo del Espíritu Santo y esta mujer que me había criticado fue bautizada con lenguas y comenzó a profetizar. En ese culto, al terminar la reunión, ella se acercó y me dijo, estoy muy feliz porque recibí el bautismo del Espíritu Santo y hablé en lenguas, así como también hablaste vos. Y ahí reconoció que lo que yo había recibido era el don del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que con esto te estoy contestando las dudas que surgen en cuanto al tema del bautismo del Espíritu Santo, porque se dijeron y se dicen muchas cosas, y los que hablan son como esta mujer que un día me dijo exactamente eso que vos escuchás también en las redes, que vos oís y ves en los videos que critican. Y los que critican son los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y van a decir, como me dijo aquella mujer a mí, hace 40 años atrás, que yo tenía lenguas diabólicas. Te pueden decir un montón de cosas. Bien, ahora te voy a explicar para qué son las lenguas. Porque vos me dirás, sí, está bien, ya entendí, comprendí todo lo que me explicaste acerca del don de lenguas y el bautismo. Bien, el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios que viene del cielo. Jesucristo le dijo a los discípulos que se quedasen en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, porque allí en Jerusalén debían estar orando para que sean investidos de poder de lo alto. El bautismo del Espíritu Santo es la investidura con poder del Espíritu Santo. Yo a partir de aquel momento, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, yo ya no era el mismo. Te cuento que yo a partir del momento, 6 meses antes de que ellas mujeres fueran bautizadas también con el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaron, yo también ya no era el mismo. A partir de aquel momento comenzó el fuego de Dios en mi vida. Oraba por los enfermos eran sanados. Oraba por las personas que eran endemoniadas.
Y nunca me olvido una vez que me invitaron a una reunión. El pastor me dice, anda a predicar en un anexo, en una iglesia que pertenecía a nuestra congregación. Y aquella noche el pastor me da el permiso para que yo vaya a predicar, pero estas personas que eran encargadas del anexo no querían que yo predique y me hacían mala cara. Sin embargo, yo pasé, tomé la palabra del Señor y yo le dije a ellos, a los encargados, vengo de parte del pastor general, o sea, del obispo, del fundador de la iglesia, a compartir el mensaje de la palabra de Dios a este lugar. Ellos, yo me di cuenta que no querían que yo pase con la Biblia, porque yo era jovencito, pero yo ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y ya hablaba en lenguas y profetizaba. Y yo pasé con mi Biblia e hice lo que el pastor me dijo. Yo fui a predicar. Agarré la Biblia, abrí, hablé, no me acuerdo de qué pasaje fue en ese momento, porque fue hace como 40 años atrás. Comencé a hablar del Señor. E inmediatamente cuando comencé a hablar del Señor, había una mujer que estaba allí en la reunión, se manifestó. Había demonios en ella. Y ella cayó al suelo y después se endemonió otra persona y otra persona. Y esto no les gustó a los que estaban allí presentes en la reunión. No les gustó. Porque cuando terminó la reunión, ellos me hablaron y me dijeron que ellos no me habían invitado, que no querían que yo predique en aquella iglesia. Y yo me puse mal en ese momento, yo era jovencito, habría tenido 19 años aproximadamente, 18, 19, y me puse mal porque me di cuenta que ellos querían y preferían de que aquellas mujeres siguieran, obviamente, endemoniadas y no fueran liberadas. Eso pasa hoy en día también. Aquellas personas que no quieren que vos seas bautizada con el Espíritu Santo, es el mismo diablo que no quiere que las personas que están con problemas sean libres. A partir de aquel momento yo no quise volver más a aquel lugar porque ellos ya no me recibían. Aquellos pastores encargados ya no querían, por celos, por envidia, porque ellos no querían perder su lugar allí en la congregación. Lamentablemente ellos me rechazaron y no quisieron que yo vaya a seguir evangelizando. A partir de aquel momento, bueno, mi vida cambió. Cada vez que yo oraba, las personas que tenían demonios se manifestaban, y mientras los otros hermanos cuando oraban no pasaba absolutamente nada. A donde yo iba, el Señor se manifestaba, estaba conmigo, yo oraba, las personas caían en el suelo, los endemoniados se manifestaban, y así pude luchar en el nombre de Cristo en contra de muchas huestes espirituales de maldad, brujos, brujas, curanderos, curanderas, endemoniados. Y Dios me usó para liberar a muchas personas que estaban en la umbanda, en la quimbanda, en la brujería, en las artes diabólicas. Amigo, amiga, cuando a vos te digan, si recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y simplemente fuiste bautizado con agua, el bautismo que te hace el pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está bien, pero si te quedaste solamente con eso y no fuiste bautizado con el Espíritu Santo y alguien te dice que no hace falta ser bautizado, te está mintiendo. Es el mismo Satanás que te está diciendo que no busques el fuego del don de Dios, porque Satanás no quiere que tengas poder. Satanás no quiere que tengas unción del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es el poder y es la unción. Es la unción, es el poder, y el diablo no quiere que tengas el bautismo, porque cuando tenés el bautismo del Espíritu Santo, las cosas comienzan a cambiar en tu vida y en todo lo que te rodean, y Dios te va a usar. Bueno, vamos a ver un poquito de historia acerca de lo que estamos hablando. Recordad que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, los discípulos estaban reunidos, orando, y de repente dice la palabra del Señor que vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba,
Si vos tenés tu Biblia también lo podés seguir. Nos vamos a extender hoy un poquito porque quiero que esto quede claro, ¿sí? Si vos tenés tu Biblia también lo podés leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bien, el texto es largo para leerlo, pero dice que allí había personas reunidas, mientras ellos estaban allí orando en el aposento alto, y estas personas que estaban reunidas eran de todos los países. Obviamente, cerquita de aquel lugar había medos, elamitas, y ahí comienza a nombrar las distintas nacionalidades, gente del Ponto, de Asia, y obviamente esta gente, cuando vio que algo sucedió mientras los apóstoles estaban orando, sintieron un ruido, vieron que comenzaron los apóstoles y las personas que estaban reunidas, que eran como 120, comenzaron a hablar en otros idiomas, porque el Espíritu Santo los había bautizado y los había llenado de poder, obviamente para que ellos vayan a predicar a distintos países del mundo. Pero, ¿por qué sucedió esto? Acá te lo voy a explicar. El Señor dice en Isaías capítulo 28 que en otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. ¿Qué quiere decir con esto Isaías 28? ¿Qué tiene que ver con Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es un antes y un después de la iglesia. También puede ser un antes y un después en tu vida. Porque si vos te quedás simplemente con que fuiste bautizado en agua, vas a seguir siempre siendo el mismo creyente. Pero si vos sos lleno del Espíritu Santo y sos bautizado y tenés lenguas, profecías, dones, sanidades, y el Señor te llena de su poder, va a ser un después en tu vida. Bien, ¿qué pasó aquí en Hechos capítulo 2 y qué tiene que ver con Isaías capítulo 28? En otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aun así me querrán oír, dice Isaías 28. ¿Por qué dice esto Isaías 28? ¿Y qué tiene que ver con esto, con Hechos capítulo 2? Resulta que el Señor, cuando comienza a darles el don del Espíritu Santo en Isaías capítulo 28, podemos ver que el profeta le está diciendo al pueblo hebreo, al pueblo de Jerusalén, que los asirios habrían de invadir la ciudad de Jerusalén y habrían de traer juicio sobre la ciudad pecadora. Y cuando Dios quiere cambiar la historia, cuando Dios quiere marcar un antes y un después, el Señor ejecuta sus juicios, haciendo de que aquellas personas que le ignoran, aquellas personas que no quieren recibir su palabra, su perdón, su mensaje de salvación, esas personas queden condenadas. Te explico, Jesús dijo, el que me recibe, recibe la salvación. El que me rechaza, ya es condenado. Eso creo que vos lo sabés. Si sos cristiano seguramente lo habrás escuchado eso. Si vos rechazás a Cristo, obviamente, en el mensaje de la salvación, si lo rechazás, ya sos condenado porque rechazaste al Hijo de Dios. Obviamente te espera la muerte eterna. Pero si aceptás a Cristo, te espera la vida eterna. Eso creo que es claro. Bueno, acá Hechos de los Apóstoles e Isaías 28 nos están diciendo exactamente lo mismo. Cuando los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas, cuando los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, en lenguas de otros países, lo que estaba haciendo Dios era derramar esas lenguas, esos idiomas, y en esos idiomas los que estaban allí presentes escuchaban a los apóstoles y a los discípulos y a los 120 que decían maravillas de Dios. Bien, vos me dirás, ¿y qué maravillas decían? Bueno, lo que decían es esto, escuchá lo que decían ellos. Ellos decían,
El Señor Jesús es el descanso. Jesucristo es el verdadero reposo. Nuestro Señor es el Cristo, el Emmanuel, el Hijo de Dios, el que envió Dios desde el cielo y el que murió en una cruz. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es la raíz de David. Es el renuevo. Creamos en Él. Él murió por nosotros en la cruz para darnos vida y también para darnos la fe y la salvación eterna. Eso es lo que decían los que estaban en el aposento alto. ¿Dónde está esto? En Isaías 28. Si vos lees Isaías 28, pedir al Señor que te abra el entendimiento y vas a ver que ahí está exactamente la esencia del mensaje de Hechos capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque allí, mientras los apóstoles oraban y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos con poder del bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. O sea, comenzaron a decir que Jesucristo es el reposo. ¿Y por qué hablaron de esto? Porque allí estaban reunidos judíos, escribas, sacerdotes, fariseos y judíos religiosos que creían en Moisés y creían en Abraham. Y ellos creían de que en Moisés y en Abraham tendrían el reposo. Y acá, a través de las lenguas, a través del bautismo del Espíritu Santo, Dios les estaba diciendo, el reposo en el que ustedes creen es el reposo equivocado. El reposo correcto es mi Hijo Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron y a quienes ustedes colgaron en aquel madero. Eso es lo que estaban diciendo los 120 que estaban orando allí en el aposento alto. Esas eran las maravillas que ellos decían, obviamente, en todos los idiomas presentes en aquel lugar. Les oían hablar de las maravillas de Dios. Y las maravillas de Dios es lo que Cristo hizo en la cruz, dándole al pueblo judío el verdadero reposo. Sabemos nosotros que los judíos tenían como reverencia o como veneración el día sábado. Para ellos el sábado era inviolable. Y ahí estaba el sábado. Pedro lo estaba presentando. Se estaba derramando el sábado en los corazones de los 120 que estaban allí en el aposento alto. Porque el sábado era Cristo. Por eso es que los 120 oraban y fueron llenos del Espíritu Santo y decían maravillas. Y las maravillas que decían eran que Jesucristo era el verdadero reposo, a quien debían venir y en quien debían descansar. Amigo, amiga, si vos no tenés el bautismo del Espíritu Santo, tenés que buscarlo. Ahora, ¿para qué sirven las lenguas? Vos me dirás. Amigo, amiga, las lenguas son para edificación personal. Si vos recibís el bautismo del Espíritu Santo y tenés lenguas, bueno, vas a orar para edificación personal tuya. Vas a hablar tú directamente con Dios, tu espíritu con Dios. Y si no tenés entendimiento de lo que decís, pedir al Señor que te dé entendimiento de lo que estás diciendo. No vas a entender las palabras, sino la intención del Espíritu, porque no es lo mismo entender las palabras, y no las vas a entender porque obviamente son lenguas del cielo. Si son lenguas angelicales, obviamente no me estoy refiriendo a lenguas humanas, que también las da el Espíritu Santo en el bautismo. Vas a entender la intención del Espíritu y te vas a edificar a ti misma o a ti mismo. Si no tenés interpretación de lenguas y no entendés la intención del Espíritu, no hables en lenguas en voz alta en la iglesia, porque obviamente van a decir que estás loco o loca y tal vez seas retenido o seas impedido, mejor dicho, de que puedas hablar en lengua a la iglesia porque obviamente no hay un intérprete. Si vos querés hablar en lenguas en la iglesia, no lo tenés que hacer en voz alta, lo tenés que hacer en voz baja, ¿sí? Y si lo haces en voz baja, obviamente que nadie escuche,
pero vos sabés qué es lo que tu espíritu está diciéndole al Señor y sos edificada de manera personal, porque vos le estás hablando directamente al Señor y el Señor se está comunicando contigo. No es para los demás. Las lenguas que recibís, a menos que haya un intérprete en la iglesia. Pero el apóstol Pablo decía, yo quisiera que todos hablen en lenguas en la congregación. Y si alguien te dice de que eso está impedido, que hoy es una mentira y que hoy no está permitido y un montón de cosas más, fíjate en Hechos de los Apóstoles, fíjate también en la carta a los Corintios, como el apóstol Pablo decía claramente, yo quisiera, decía Pablo, que todos hablen en lenguas, pero Pablo muestra un mejor camino, la profecía y el amor. Así que amigo, amiga, hablar en lenguas es para edificación personal. Y si entra un incrédulo a la iglesia y escucha que alguien está hablando en lenguas, obviamente el incrédulo no va a entender. Y si hay un intérprete adentro de la congregación, bueno, vos le podés decir al oído a la persona que es intérprete para que esa persona interprete las intenciones del Espíritu que está hablando a través de tu boca, y esas revelaciones pueden ser dadas en el idioma entendible, tu idioma allí en la iglesia, o en la iglesia, obviamente los que están allí, que son nuevos y que no son creyentes, van a recibir una palabra de consolación, una palabra de paz para su vida, una palabra que les va a traer el amor de Dios, el amor de Cristo. Y sobre todas las cosas, las lenguas hablan de Jesucristo. Eso tenerlo por cierto. Las lenguas, ya sea que vos lo hables en la iglesia de manera exterior y alguien interprete, o lo hagas de manera personal y privada, las lenguas hablan del verdadero reposo. Las lenguas obviamente te van a hablar de Cristo, te van a hablar del Señor Jesucristo. Las lenguas dicen que Jesucristo es el camino, que es la verdad, que es la vida. Las lenguas dicen que Jesucristo es el descanso. Las lenguas dicen que en su cruz encontramos el perdón, la liberación. Todo se refiere a Cristo. Las lenguas apuntan al Hijo de Dios, hablan de Él, lo exaltan como Señor y como Salvador, y lo glorifican como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Bien, espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Si tenés dudas, podés preguntar, podés consultar. Hay muchos textos que podemos hablar acerca de esto. Si querés, ya mañana no trabajo porque tengo un descanso. Gracias a Dios que este lunes no voy a trabajar porque tengo un descanso. Así que, bueno, no voy a ir a mi trabajo. Te cuento que yo soy docente, soy profesor acá en Argentina, y las escuelas acá en Argentina, lamentablemente, bueno, estamos de paro, así que mañana voy a aprovechar eso para hacer una ampliación del tema. Vamos a volver a hablar del mismo tema mañana para que vos veas que realmente el bautismo del Espíritu Santo es un don vigente para la iglesia de hoy, y lo que pasa es que muchos no quieren que vos recibas el don, porque hay mucha gente envidiosa, así como te conté de aquella mujer que me resistía y que decía que yo tenía demonios y que yo hablaba lenguas diabólicas y un montón de cosas más. Bueno, te conté mi experiencia personal para que vos veas que eso sigue presente hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, a buscar el don del bautismo del Espíritu Santo para que el Señor te llene. Vamos a orar, ¿qué te parece? Oramos ahora. Yo me voy a arrodillar acá en el lugar donde estoy. Voy a levantar mis manos. Si vos querés hacer lo mismo, haz lo mismo. Vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Si estás allí, levanta tus manos, cerrá tus ojos. Si querés cerrar tus ojos, hacelo. Si querés tener tus ojos abiertos, no hay ningún problema. En ninguna parte en la Biblia dice que hay que cerrar los ojos, pero sí dice que hay que levantar las manos. Así que vamos a levantar las manos al cielo, nos vamos a arrodillar y le vamos a pedir al Señor que te bautice con su Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, yo te pido, Señor, por esta persona, este hijo tuyo, esta hija tuya, Dios mío, derrámate
con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízalo, Señor, tal como dice tu palabra. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Señor, derrámate sobre los corazones, bautiza con profecías, con lenguas, con sanidades, con tus prodigios y tus milagros en el corazón, Señor, para que tu poder, Dios mío, siga llenando los corazones de aquellos que verdaderamente te aman. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios, por las cosas que estás haciendo, porque te seguirás derramando sobre los hombres y mujeres que anhelan ser llenos del fuego de tu Santo Espíritu. Amigo, amiga, si estás hablando en lengua, estás profetizando, si el Señor te está bautizando con su Espíritu Santo, coméntalo abajo de este video y compartí este video con aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video, que lo haremos mañana, que será del mismo tema, explicando algunos detalles, así ya no queden dudas en cuanto a esto. Dios te bendiga, nos estamos viendo.